nosotros vamos a quedarnos... voy a ver lo primero lo primero. Sí, me están llegando los mensajes del chat para no cortar su libertad de expresión, señorita Carla. Carlita, fíjese que hace como finales de marzo se les mandó un correo indicando dónde había material de PDT y PSU. Y ese es el link donde podían ver ese material. Entonces, de verdad, tienen muchos ejercicios. Hasta para aburrirse. Mi poco conocimiento del japonés está sangrando los ojos porque sé que no se escribe así. Por lo menos el arigato sí, los demás no. Ya. Ustedes literalmente les volé la cabeza con este ejercicio la semana pasada, donde ninguno podía escribirme ni oírme, así que lo dejamos hasta ahí. Y tenemos este ejercicio de acá ahora. Sea la función f de x igual a 3 por 2 elevado a 1 menos x, entonces ¿cuánto vale f de menos 1? Esto debiesen saber los tercero y cuarto medio sin problema porque fue la primera prueba que se les tomó. Si no fue de común, fue de diferencial. En este caso, lo que hay que hacer es un reemplazo algebraico. El valor de la x se cambia por el valor de menos 1. Entonces me va a quedar 3 por 2 elevado a 1 menos, y en vez de colocar la x, coloco el valor menos 1. Entonces aquí me va a quedar 3 por 2 menos menos se transforma en un más. Entonces me queda 3 por 2 elevado a 1 más 1. 1 más 1, matemáticamente hablando, porque no va a faltar el que diga soprole, matemáticamente es 2. Entonces me va a quedar 3 por 2 elevado a 2. Resuelvo el 2 elevado a 2, que es 4, y al multiplicarlo por 3, me da 12. Así que el resultado de esto es letra A, 12. Lo único que hay que hacer es cambiar el valor que me están dando de la función, que es menos 1, por el valor de la x, y de ahí reemplazar. Entonces con eso, la respuesta correcta es la letra A. Seguimos con funciones. Dice así. F y G son funciones con dominio el conjunto de los números reales. Es decir, acá estamos trabajando con todos los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Los positivos, los negativos, incluyendo el cero, incluyendo los números decimales, incluyendo también los decimales infinitos. Entonces, esos son los números reales. Y me dice que la función está definida porque f es igual a x menos 3 y la función g es igual a x menos 1. Y me preguntan cuánto es la función g de f de x. Esto es una función compuesta. Vuelvo a insistir, materia que debiesen saber porque la vieron para la primera prueba. No me acuerdo si de común o de diferencial. Ya, un breve recordatorio, Daniel, que no es malo. El primer conjunto numérico que ustedes conocen son los naturales, que es esta n que está aquí. A ver, vamos a llamarlos por nombre. Entonces, ¿qué valores incluyen los naturales? Los naturales son todos los números desde el 1 al infinito positivo. A los naturales, si yo le agrego un 0, que viene siendo esa n con un cerito, se llaman cardinales. ¿Y cuál incluye los cardinales? Es desde el 0 hacia el infinito positivo.
Luego, el conjunto más grande que esos dos es el conjunto Z, también conocido como el conjunto de los números enteros. ¿Qué incluyen los enteros? Los negativos, los positivos y el cero. Sobre los enteros están los racionales, o también conocidos como números quebrados. ¿Cuáles son los números racionales? Son todos los números que se pueden escribir en forma de fracción. Pero dentro de los racionales, o dentro de ese conjunto que se pueden escribir como fracción, hay unos ciertos números que no se pueden anotar, como por ejemplo pi, raíz de 2, que son números infinitos, que no tienen fin, por lo tanto no se puede llegar a expresar en una fracción. Ese conjunto de números que no se pueden expresar son los irracionales. Este es un pequeño recordatorio por si acaso. Entonces, los irracionales incluye la raíz de 2, incluye el pi, incluye el phi. Y el conjunto que contiene los racionales y los irracionales se conoce como los reales, que también se expresa como la R. Y ese es el conjunto numérico más grande que ustedes conocen en la enseñanza media, a excepción de los complejos, que eso es materia que los terceros medios van a ver el segundo periodo, el segundo semestre. Los periódicos sin ahí son racionales, porque un número periódico se puede expresar como fracción. Materia que estoy viendo, no, ya vi con séptimo, ya vi con octavo. Cómo transformar de un decimal, un infinito periódico, a fracción. Pero los irracionales, a diferencia de los racionales, son que después de la coma son infinitos, pero no tienen un periodo, no tienen un ciclo de repetición. Por eso se les llama irracionales. Entonces, Daniel, ahí aprovecho de hacer un pequeño recordatorio de cuáles son los conjuntos numéricos. Es importante manejar estos conceptos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hoy da la casualidad que esto es importante porque la última prueba de matemática común y de diferencial de tercero y cuarto medio es un recordatorio de la materia que han visto en el año, en el semestre. Por lo tanto, esto tienen que saberlo para la prueba. La función compuesta, para resolver una función compuesta, que es eso que está acá, lo importante es entender que siempre va a ir de derecha a izquierda, es decir, lo que esté más adentro va a ir hacia la función que está a la izquierda, es decir, el f va a estar adentro del g. Por lo cual, si aquí me dicen que f vale x menos 3, cambiémosle el color. Me dice que f es igual a x menos 3. Este valor que está acá va a reemplazarme el valor de la x en la función g. Por lo tanto, si la función g originalmente es x menos 1, yo voy a borrar esa x, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar por el valor de la f, que el valor de la f es x menos 3. Porque ahora esa x vale el valor completo de la función f. Lo puse en paréntesis para que no se pierdan que eso reemplazó la x. Y luego, ¿qué hay que hacer? Resolver. Fíjate sin ahí. Dice g de fx. Ahí sí. En esta parte de acá. ¿Qué significa eso? Esto significa que esta función f va a estar adentro de la función g. Si la función g es x menos 1,
y la función f es x menos 3, significa que este x menos 3 va a estar y va a reemplazar completamente al valor de la x. Entendamos la x como una incógnita. Sí, se reemplaza. Entonces, al reemplazar la incógnita por x menos 3, por eso me queda x menos 3 y el menos 1. ¿Y de dónde sale ese menos 1? Porque la g tiene que la incógnita se le resta 1. ¿Y cuál es mi nueva incógnita? X menos 3. Lo que pasa es que la g es una función. Entonces, no es que multiplique todo, sino que reemplaza. Esa es la diferencia de una función compuesta. A ver, les doy un ejemplo más, otro ejemplo dentro de lo mismo. Eh, ya, P de Q de X. Estoy aprovechando de recordarle esto porque, vuelvo a insistir, les va a ser útil para prueba. Si yo digo que la Q vale 3X y les digo que la P vale, ya uno fácil, 2X. Lo que está diciendo es que el valor de la Q va a estar dentro de la P. Si la P es 2X, significa que en vez de colocar la X, yo voy a reemplazar con este valor que está acá. Por lo cual me va a quedar 2 por, en vez de colocar el valor de la X, coloco el valor de la Q, que es 3X. Y ahora puedo multiplicar. ¿Y por qué puedo multiplicar? Porque el 2 está multiplicando la X. Y ahí me queda que el resultado de eso es 6X. En este caso de acá, no hay nada multiplicando a la X. Entonces, llego y reemplazo. Lo único que tengo que hacer es restarle 1. Por eso acá me va a quedar X menos 3 menos 1. Junto lo que pueda juntar, junto la X, el menos 3 con el menos 1 me queda en menos 4. Y ahí me quedó que la respuesta correcta es la letra C. Ignacia, ¿te acordaste o te perdiste un poquito con eso? A ver, dame 30 segundos para mostrarte con el PPT que presenté esa clase específicamente. Lo que pasa es que la lógica que está ahí es como cuando tú, y se los digo en un ejemplo de comida, cuando haces la pizza completo, o ahora que me estaba acordando, hablando con una amiga, el suchipleto. Déjeme buscar y lo voy a encontrar. Solo un poquito que me esperen por mientras la Carla sigue indignada conmigo. No es la primera vez que la Carla se indigna conmigo, así que... Ya, acá lo pillé. Esta es la idea de la composición o función compuesta. Se puede expresar como G o F o G paréntesis F de X. Entonces la idea es que lo que está es uno dentro de otro. Un ejemplo que yo les había mostrado es esto. Si la función F es pizza y la función G es piña,
G dentro de F, recuerden que esto, para representarlo, es lo de la que está a la derecha pasa a lo que está a la izquierda. Tenemos la pizza hawaiana, que es pizza con piña, porque es a la pizza le agrego piña. En cambio, si es al revés, tengo la G de F, es decir, la F pasa a estar adentro de la G, es una piña con pequeños trocitos de pizza. Por eso se llama composición. Una pasa a estar dentro de la otra. Un ejemplo, la pizza con una hamburguesa. Si es F o G, significa que la hamburguesa pasa a estar en la pizza. Ahí tienen ahí. Pero si es al revés, que la pizza pasa a estar dentro de la hamburguesa, tienen esta monstruosidad, una hamburguesa de pizza. O el de Moana, que no me acuerdo el nombre en este momento. Cuando es el tiburón en él, ahí está él como tiburón. Pero cuando es él en el tiburón, ahí está con mitad de cuerpo del tiburón. O ya para los humanistas que les gusta la historia, Bugs Bunny y Stalin. Cuando es GDF, es Stalin como Bugs Bunny. Cuando es FDG, es Bugs Bunny como Stalin. Esa es la idea de una función compuesta. El mejor ejemplo de entender es el de la piña, creo yo. No es que se llegue y se multiplique, sino que se llega y se reemplaza. ¿Y por qué se reemplaza? Por el valor de la incógnita. Ahora déjeme cerrar esto para poder seguir con, porque ahora tengo muchos PPT abiertos, no sé por qué. Ya. Pero qué bueno que esto sirvió para que ustedes se pudieran acordar en todo caso de la función compuesta. Entonces, habíamos dicho que en este caso entonces la respuesta era la letra C. Ya, acá los quiero ver. Este es un ejercicio que todos pueden hacer sin ningún problema. Es solo comprensión de lectura. Dice, si se supone que un modelo para la temperatura T en grados Celsius de un líquido recién vertido en un recipiente está dado por T mayúscula, paréntesis T, la variable es la T, igual a 90 menos 10T, donde T es el tiempo transcurrido en minutos. Desde el instante en que fue vertido, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Número 1. La temperatura disminuye en función del tiempo. Número 2. El líquido fue vertido a 90 grados Celsius. Número 3. La temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados Celsius por minuto. Esto es simplemente comprensión de lectura y nada más principalmente. Se me bugueó el chat, así que a ver. Déjeme compartirlo de nuevo. Ahí sí. Sigue bugueándose. La respuesta correcta es la letra E. ¿Por qué es la letra E? Tengo que la función está definida como la temperatura es igual a T de 90 menos 10T. Entonces, la función está con respecto al tiempo, porque la incógnita es la del tiempo. Y la temperatura está bajando en cuanto más tiempo haya.
Por lo cual, la temperatura disminuye en función del tiempo, es verdadera. Esa es verdadera. Lee bien, Daniel, por eso te dice, se supone que como un modelo para la temperatura, es decir, este modelo te indica la temperatura, pero fíjate que la incógnita, y dice, donde T es el tiempo. La incógnita que se está trabajando es el tiempo. Entonces dice, ¿la temperatura disminuye en función del tiempo? Sí, porque fíjate que es 10 por T. Es decir, entre más tiempo pasa, más baja la temperatura. Por eso la temperatura disminuye en función del tiempo. De hecho, parte diciéndote ahí el ejercicio que está en grados Celsius, un líquido recién vertido está dado por 90. ¿Y 90 qué? 90 grados Celsius. Y la segunda te dice, el líquido fue vertido a 90 grados Celsius. Si hago que el tiempo es cero, es decir, la T vale cero, me va a decir cuánto era la temperatura que tenía el líquido. Y da la casualidad que cuando hago la T cero, esta también pasa a ser verdad, que el líquido fue vertido a 90 grados. La tercera me dice, la temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados Celsius por minuto. Y me dice, y leo dentro del mismo ejercicio, donde T es el tiempo transcurrido en minutos. ¿Cuántos grados baja por un minuto? Baja 10 grados. En 2 minutos baja 20. En 3 baja 30. Y así sucesivamente. Es decir, la temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados por minuto. Por eso es la letra E. Cada una de esas se cumple. Y como les digo, a este ejercicio no es mucha matemática, es simplemente comprensión de lectura. Bueno, por supuesto, comprensión matemática de lectura. Duda, consulta, pregunta. Porque con eso se me acabó este PPT. Pero no se preocupen, tengo más PPTs. Exacto, todo va en la concentración y todo va en cómo lean los ejercicios. Hay muchos ejercicios de ese tipo que son fáciles de sacar. Ya, hablando lo que me había comentado la Sinaí. Este es un número periódico. P es igual a 1,76 con sombrerito. ¿Qué significa el sombrero? Significa el periodo. Significa que es 1,76, 76, 76 y así infinitamente el número 76 se repite. La pregunta es, ¿cuál es el valor de 10P? Es decir, a este número periódico lo voy a multiplicar por 10. Y la pregunta es, ¿cuál sería el resultado de ese valor? 10,76, periódico en el 76, 17,67, periódico en el 67, 17,76, periódico en el 76, 17,6, periódico en el 6 o 17,6. Ya, muy bien, Nacha. Esa es la respuesta correcta. Ah, pero los demás no me pueden leer. Ahora sí está abierto para todos, pueden hablar. ¿Por qué es la letra B la respuesta correcta? Porque recordemos de que 1,76 le acabo de decir que es periódico, es decir, es 1,76, 76, 76. Esto se repite infinitamente. Si yo multiplico por 10 ese número, lo único que estoy haciendo es correr la coma. ¿Y hacia dónde corro la coma? Un lugar hacia la derecha. Por lo cual, el número me va a quedar en 17, porque corrí la coma un lugar a la derecha, y ahora me tengo 6, 7, 6, 7, 6. Y esto se sigue repitiendo. Fíjense que con ese pequeño cambio
ya no es el 76 el número que se repite, sino que el número que se repite, ¿cuál sería? El 67. Por lo cual, si yo lo tengo que expresar como un número periódico, sería 17,67 y el periodo, ¿dónde está? En el 67. Por eso es la letra B. Este es un ejercicio simple, pero muy fácil de equivocarse. De hecho, yo cuando lo vi, tuve que analizarlo un poquito más. De buena a la primera no era tan fácil. Pero si uno maneja muy bien los conceptos de lo que significa que un número sea periódico, no es tan difícil. Entonces el resultado de esta es la letra B. Manejo de números decimales también. Si n es igual a 2,04 y p es igual a 2,03, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. N es la aproximación por redondeo a la milésima de 2,03851. N es la aproximación por redondeo a la centésima de 2,03851. P es la aproximación por truncamiento a la milésima de 2,03851. P es la aproximación por redondeo a la centésima de 2,03851. N es la aproximación por truncamiento a la centésima de 2,03851. Acá lo que hay que acordarse es qué diablo es redondeo, qué diablo es truncamiento. Primero que hay que acordarse. Segunda cosa que hay que acordarse es qué significaba milésima, centésima. No, sin ahí. Milésima no tiene que ver tanto con el mil, pero no está tan perdida. Lo que pasa es que, a ver, primero vamos por partes. Vamos por partes antes de que se me empiecen a llenar el chat, que no, después no lo puedo ver. Redondeo es lo que ustedes hacen cuando salen, bueno, cuando podían salir con los amigos y le pedían plata a los papás. Le decían, papá, te voy a salir con mi amigo al mall, préstame 10 lucas. Iban, gastaban 8 y después cuando llegaban a la casa, es que me gasté las 10 lucas, redondeo. Entonces, decimalmente hablando, si tengo, este es fácil, 3,56. Si yo redondeo a la primer número decimal, corto el primer número decimal y me fijo en el primer número que elimino. Si el primer número que elimino es 5 o mayor que 5, significa que al primer número, o el número que me estoy quedando, que sería el 3,5, le sumo 1, quedándome 3,6. Eso es redondeo. Ahora, el más fácil para mí es el truncamiento. ¿Por qué? Porque el truncamiento hacen lo mismo que sus ex. ¿Cómo así? Cortan donde les pido y lo que está a la derecha, sus ex no me importan, se quedan con lo que está. Por eso el número queda en 3,5. Esa es la diferencia entre un redondeo y un truncamiento. En el redondeo se fijan en el primer número que eliminan. Si ese número es 5 o mayor que 5, le suman 1 al número que cortaron. Si es truncamiento, se llega y se corta y lo que está a la derecha no me importa. Se le llama aproximación, pero esos son los dos tipos de aproximaciones que hay, por redondeo y por truncamiento. Bueno, en la época de la PSU les pusieron más nombres a otros, pero esos son los dos más conocidos.
¿Por qué es una aproximación? Porque estoy tomando una parte del número, no estoy tomando el número completo. Por eso se le llama aproximación. Y por eso les daba el ejemplo de los 10.000 pesos cuando salían al mall, cuando podían salir. Bueno, en Puente Alto ahora todos salen. Pero del número completo, que en este caso es 3,56, yo en vez de tomarlo con 2 decimales, lo estoy tomando con 1. Por eso es una aproximación. Porque estoy tomando una sola parte del número completo. Y por si acaso, si en el redondeo el primer número que elimino es menor que 5, se deja exactamente igual. Y ahí truncamiento y redondeo serían los mismos. Ahora bien, en cuanto a posiciones, vamos a tomar un ejemplo, un 12,3, lo voy a anotar con el texto, si no va a quedar muy feo. 12,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, acá tengo un número decimal. Sabemos que el número antes de la coma es la unidad. Y el que viene es la decena. Y el que sigue es la centena. Unidad, decena, centena. Eso me imagino que ustedes lo saben. Sí, Daniel, si te piden por redondeo, tienes que sumarle uno más. Si fuera menor que 5, lo dejas igual. El primer número después de la coma se le llama décimo, con D minúscula. El segundo número después de la coma es centésimo. El tercer número después de la coma es milésimo. El cuarto, 10 milésimo y así sucesivamente. Y ya que están ahí y están todos ansiosos por saber la respuesta es la B. Si me voy en el primero, que me dice aproxime por redondeo a la milésima, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomo el número que están y lo corto a la milésima. Tercer lugar después de la coma. 1, 2, 3. Corto acá. El primer número que elimino es mayor que 5, que sea igual que 5, por lo tanto el número me va a quedar 2,039. ¿Es igual a la n, que es 2,04? No, por lo tanto es falsa. Me voy a saltar la B porque ya les dije que esa es la respuesta correcta, pero paso al siguiente. La C. Por truncamiento a la milésima. Llego corto, tercer lugar después de la coma. Perdón, tercer lugar. Y como es truncamiento, significa que lo que está a la derecha no me importa. Entonces queda 2,038. Y la P es solamente 2,03. Por lo tanto, esta es falsa. Luego me dice redondeo a la centésima. Centésima significa 2 lugares después de la coma. Llego corto, como es redondeo, me fijo en el primer número que corté, como es mayor que 5, me va a quedar 2,04. Pero me dicen que eso es igual a P, y P es 2,03. Por lo tanto, esta también es falsa. La E, a la centésima, 2 lugares después de la coma, corto, truncamiento, lo que está a la derecha no me interesa, y ahí me queda que es 2,03, pero tiene que ser 2,04, por eso también es falsa. Y me queda el redondeo a la centésima, centésima, 2 lugares después de la coma, corto, me fijo en el primero que estoy cortando, porque es por redondeo, y me queda 2,04, y eso es igual al valor de la n, por eso es la B. Ya, por lo menos sirvió para acordarse de las posiciones, el nombre de las posiciones de los números decimales y recordar principalmente las diferencias de aproximación.
acá los quiero ver. Si a la suma de dos números racionales distintos de 0 se le suma la unidad, entonces el resultado es 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Perdón, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre, conste, siempre verdaderas? Es decir, jamás tienen que fallar. Si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo. 2. Al sumar los dos inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo. 3. La resta de los números es distinta de 0. Ya. Acá nos sirvió. No, con unidad literalmente se refiere al 1. A eso se refiere con la unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Nos dice que tengo dos números racionales, dos números que se pueden expresar como fracción. Porque los números racionales o el conjunto Q, distintos de 0, ya sé que ambos no son 0, se les suma la unidad, entonces el resultado es 0. Es decir, que A más B más 1 es igual a 0. Eso es lo único que sé, que me lo está diciendo el ejercicio. Luego me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Número 1, si a uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo. Entonces dice, si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo. Fíjense en esto. En ninguna parte me dice que un número es más grande que el otro. Solo me dicen que son dos números y que no son 0. Acá me voy a encontrar con dos problemas. Primero, no sé cuál es mayor que otro. Por lo tanto, no puedo llegar y reemplazar, como lo hemos hecho en algunos ejercicios. Yo no sé si el A es mayor que el B o que el B es mayor que el A. Llevemos el ejemplo a números. Me dicen que A más B más 1 es 0. Esa es la única información concreta que sé. Me dicen si uno de los números es negativos. Entonces el otro debiese ser positivo. A ver, números que al sumarlos me den 0. En este caso, por ejemplo, eh, ya, miren, voy a hacer lo siguiente, más fácil. Me quedé sin tiempo y tengo que ir a hacer una charla en 10 minutos más a los cuartos medios. Así que les propongo lo siguiente. Retomo este ejercicio mañana, este mismo ejercicio, porque Sí, profe. creo que necesitamos un poquito más de tiempo para retomarlo, ¿ya? Así que si alguien quiere adelantarse y tratar de ver, ya, y Nacha, solo para sacarte la duda, la respuesta es la E, ninguna de las anteriores. Todas son falsas. Ahora la pregunta es el por qué. Y ese por qué lo vamos a ver mañana.